Bueno, buenas tardes, soy Carla Villacín Cortés Muñoz y el día de hoy les voy a exponer sobre la formación de hábitos a través de las neurociencias. El objetivo de esta presentación es que podamos relacionar las neurociencias y la psicología con cómo formamos los hábitos y cómo podemos nosotros, a través de estas herramientas, mejorar nuestra gestión de hábitos y a la final poder transformar nuestro cerebro para que nos sea mucho más fácil el nosotros poder, pues, iniciar con nuestros hábitos, seguirlos a largo plazo. Empezamos. Las neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Se conoce como neurociencia el estudio del desarrollo, estructura y funciones del sistema nervioso. Tiene como objetivo comprender el funcionamiento del sistema nervioso y su impacto en las funciones cognitivas, que son tú cuando hablas, todo lo que tiene que ver con el cerebro y lo que tú puedes hacer, que va desde respirar, tú hablar, comunicarte, eso tiene que ver con las funciones cognitivas, que son todas aquellas que el cerebro controla y ocasiona que sucedan. Se estudia el sistema nervioso en diferentes niveles y componentes, de manera individual y en conjunto, para realizar diferentes actividades. Los neurocientíficos se centran principalmente en el estudio del cerebro y su impacto en el comportamiento y funciones cognitivas del ser humano. Los niveles de análisis de las neurociencias son: el primero, que es el molecular, que explora los genes, las conexiones químicas, las moléculas que desempeñan papeles cruciales en la función cerebral, tanto en la comunicación neuronal como en vigilantes del desarrollo y funcionamiento de las mismas, inclusive como archivos cerebrales de información. Con estas moléculas se refiere a todos aquellos químicos, genes o sustancias que hacen que las células, que son las neuronas, se puedan comunicar entre sí. Es lo que provoca esta comunicación celular entre neuronas. Sin ellas no se podrían comunicar. Y nuestro segundo nivel de análisis es el celular, que se interesa por la morfología y las características fisiológicas de las neuronas individuales, sus diferentes tipos, funciones, cómo es que trabajan juntas y cómo las moléculas trabajan para darles pues estas propiedades especiales que tiene cada neurona dependiendo de la zona del cuerpo en la que se encuentre. Profundizando más en el tema de las moléculas, este es el área más elemental del estudio de las neurociencias, del cerebro, porque es la base de todo lo demás. Si entendemos las moléculas, podemos entender más a profundidad todos los demás niveles de análisis. De este modo podemos comprender que las funciones cerebrales también son influidas a nivel molecular por sus alteraciones en el ADN y en la expresión genética. Estos cambios son fuertemente incidentes en las enfermedades cerebrales, en los desórdenes mentales y las adicciones. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de estas moléculas. Podríamos meter la cafeína. Tú cuando tomas café, esas moléculas que contiene el café provocan que tú estés más despierto y a la final pueden provocarte una adicción. Esto tiene mucho que ver con el nivel de análisis molecular. Ya siguiendo con el celular, pues estudia cómo los diferentes circuitos y sistemas neuronales analizan la información sensorial, forman percepciones del mundo externo y cómo estos sensores pueden percibir el ambiente, toman decisiones y ejecutan movimientos, por lo que se hace pues hincapié en estos sensores. Esto es parte del sistema sistémico. Aquí creo que le salté un poquito, pero a ver, vamos con el molecular, que son básicamente todo lo que tiene que ver con cómo se comunican las neuronas, las sustancias que provocan que éstas se puedan comunicar entre sí. El celular, que ya tiene que ver con las neuronas y cómo trabajan entre sí. Y el sistémico, que estudia los diferentes grupos de neuronas que trabajan para realizar una tarea en común. Su objetivo es conocer los diferentes circuitos neurales, ya las redes de neuronas que se acoplan entre ellas para poder trabajar juntas. Luego vamos al conductual, que este está enfocado en todo aquello que tiene que ver con conocer cómo interactúan los sistemas entre ellos para lograr conductas integradas. Todavía no tiene que ver con la parte de la toma de decisiones. Simplemente es, por ejemplo, tú recibes un estímulo externo
que puede ser un sonido. Tu cerebro procesa ese sonido a través de el sistema de la audición que tiene neuronas, obviamente va a tener neuronas, y que este proceso de percepción del sonido es posible gracias a las moléculas. A la final tenemos nuestro último nivel de análisis de las neurociencias, que es el cognitivo, que busca comprender los mecanismos neuronales responsables de los niveles más altos de la actividad mental humana. Trata de comprender los mecanismos como la conciencia de uno mismo, el lenguaje o la imaginación. Aquí ya entramos dentro del poder de decisión, la conciencia y todo aquello que ya no es una respuesta a los estímulos, sino que ya es el proceso de pensamiento del ser humano. Aquí las neurociencias tratan de conectar la mente y el cerebro, la parte fisiológica y la parte mental. Ahorita en las partes que nos vamos a centrar es en la parte cognitiva conductual, pero a la final todos estos están interconectados para crear pues lo que podemos conocer como nuestro sistema nervioso y a la final pues el ser humano, su mente, todo. La relación de la neurociencia con la psicología en esta ocasión nos va a servir mucho, ya que lo que vamos a trabajar va muy enfocado a los hábitos, las conductas, que son producto precisamente de nuestra parte cognitiva. Tanto la neurociencia como la psicología buscan dar explicación a los comportamientos humanos y sentar las bases de las causas de distintos trastornos mentales, considerados como interconectados fisiológicamente, como ya hemos explicado, de que el cerebro provoca reacciones químicas, nosotros, eso provoca, pues, la cognición. Lo que ha llevado a dos ciencias a unificarse en la neurociencia cognitiva, que es en la que va centrada, va alrededor de todo esto. Tenemos una disciplina mucho más específica, que esta trata acerca de cómo los comportamientos van evolucionando a lo largo de la vida de las personas y cómo la atención y la memoria cerebral van evolucionando, o sea, cómo tu cerebro va evolucionando desde que eres niño, vas creciendo. Y pues les leo aquí la definición que tengo, y es la disciplina que estudia la evolución a lo largo de la vida de habilidades psicológicas como la atención y la memoria y el funcionamiento cerebral en que se fundamenta. Esto es más que nada como que una definición técnica de lo que, alrededor de lo que gira esto. Ahora tenemos la plasticidad neuronal, que es lo que trabajaría pues la anterior disciplina que ya mencionamos. Y tiene que ver con la capacidad del ser humano para adaptarse y así lograr sobrevivir. Se requiere un cerebro dinámico, flexible, eficaz y eficiente y adaptable a los cambios del ambiente. Se le llama plasticidad neuronal a la capacidad del sistema nervioso de cambiar adaptativamente su organización estructural y funcional ante los estímulos del ambiente. Ocurre en el aprendizaje, la memorización o al recordar algo. Para el desarrollo y la conservación de las capacidades funcionales del cerebro se debe ejercitar. Los hábitos saludables, tanto a nivel físico, buenos patrones de sueño, dieta saludable, hacer ejercicio, desafíos intelectuales, contribuyen a lo anterior. De otra manera, contribuimos a lo contrario. Así que, básicamente, la plasticidad neuronal es la capacidad de nuestras neuronas de adaptarse, y a la final, pues, de nuestro cerebro, de adaptarse a los cambios, en un principio, para sobrevivir. En la actualidad podemos interpretar esta parte de la supervivencia, más bien nuestro cerebro identifica esta parte de la supervivencia ya no más como una cuestión de vida o muerte, sino como algo que te sea de utilidad. Eso es lo que para tu cerebro va a ser lo que te va a ayudar a sobrevivir. Y pues podríamos hablar de otros tipos de supervivencia, como supervivencia en el mercado laboral, supervivencia social. La plasticidad sináptica tiene que ver con la plasticidad neuronal, pero es a nivel neurona. Neurona, vías de neuronas, circuitos neuronales. Realmente, cómo directamente ya se conectan las neuronas, ya no estamos hablando de algo un panorama tan general como la plasticidad neuronal o la cerebral, sino que ya estamos hablando de las conexiones directas que tienen las neuronas entre sí.
Cuando el cerebro está ocupando un nuevo aprendizaje o una experiencia, el cerebro establece una serie de conexiones neurales llamadas vías o circuitos neuronales, construidas como rutas para la intercomunicación neuronal. Esas conexiones se pueden ir fortaleciendo con la práctica constante de este aprendizaje o conocimiento, y solo si resulta útil para, pues, le podremos llamar supervivencia. De otra manera, estas conexiones no se forman. Si este conocimiento no se fortalece y no es útil para nosotros, estas conexiones neuronales no se van a formar, por lo cual este conocimiento va a ser inútil para nuestro cerebro y lo vamos a terminar dejando en el olvido. Esos circuitos también, pues obviamente, se pueden ir debilitando con el tiempo, así como se pueden ir fortaleciendo. La plasticidad neuronal compensatoria. Si algún área del cerebro tiene mucho que ver con la plasticidad sináptica, si algún área del cerebro no se utiliza, se deja de desarrollar, y por lo tanto se relega a un segundo plano y podemos ver retrocesos en las habilidades que controla esa área. Esto lo podemos ver mucho cuando la gente va envejeciendo, sobre todo tiene que ver cuando la gente deja de desafiar su cerebro y entrenarlo, pasa que podemos ver retrocesos en las habilidades cognitivas que controla esa área del cerebro. El cerebro, para desarrollarse, debe adquirir aprendizajes y desafíos intelectuales constantes, cada vez más complejos, como si se tratara de un entrenamiento convencional. Si algún área del cerebro, por la edad o inclusive traumatismos, viera su funcionamiento mermado, se buscarán conexiones neurales alternativas para su correcto funcionamiento. O sea, si tú tienes un área que no se está desarrollando, o ya sea por un traumatismo, por la edad, por falta de entrenar esa área, lo que va a pasar es que tu cerebro va a buscar rutas alternativas y lo va a conectar con otras áreas en vez de esa para poder funcionar bien. Y ahora esto lo vamos a conectar con la parte de los hábitos. Aquí tenemos un ejemplo de plasticidad. Hay un estudio que se hizo de cuando las madres embarazadas, esto se hizo en animales, de que cuando las madres embarazadas establecían un vínculo rico en estímulos positivos, su descendencia poseía un mayor número de sinapsis en regiones específicas del cerebro, y a la inversa. Cuando se aplicaba luz estresante a las embarazadas, se ha comprobado que su descendencia muestra un reducido número de neuronas en el córtex prefrontal, además de que pues el córtex prefrontal era mucho más sensible a las influencias ambientales. ¿Esto qué significa? Que nosotros, como ya seres humanos, pues nuestro cerebro, dependiendo de nuestros hábitos, de lo que hagamos, de sí condiciones ambientales, pero también de lo que nosotros decidamos hacer en cuestión a mis hábitos de yo decidir hacer tal cosa o hacer la otra cosa, nuestro cerebro se va a ir adaptando y va a ir cambiando a lo largo de los años. Por lo cual, pues sí es ahora sí que, ahorita les digo. Bueno, seguimos con las partes del cerebro, que está relacionado con esto de que la plasticidad. Aquí tenemos el lóbulo parental, el lóbulo occipital, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el lóbulo temporal, el hipotálamo y el lóbulo frontal, que es el del que estaremos hablando porque es fundamental. Es la parte del cerebro, se podría decir, o de las más importantes. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. La corteza prefrontal. Es el reflejo más solicitado. Aquí voy a citar las palabras de La mente es maravillosa, es una revista, y dicen, es el reflejo más sofisticado de nuestra evolución. Y la verdad creo que es una frase que sintetiza muy bien la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque coordina y ajusta el comportamiento social. Es la responsable de controlar los impulsos y gestionar las emociones. Lleva a cabo procesos relacionados con la formación de la personalidad. Esto pues a través de experiencias. Tú cada vez que adquieres una nueva experiencia, aprendizaje, tú y tu personalidad se van formando juntitos y esto a lo largo de toda tu vida. La motivación o la falta de esta la gestiona la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque es la responsable de la conciencia de todo esto. Ayuda a focalizar la atención, es responsable de organizar información compleja y planificar. O sea, es súper importante, si lo queremos llevar a un ámbito académico, pues para tu correcto desarrollo en el ámbito académico y también en el social y en el emocional también, porque es el área que controla tu gestión de emociones.
A medida que ponemos en práctica nuevos aprendizajes, se van fortaleciendo las habilidades cognitivas. Esta área del cerebro es responsable de retener esta información para crear una memoria de trabajo que es, por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo de un deportista. Este deportista a diario corre y él va adquiriendo nuevos aprendizajes. Y esto, aprendizajes en cuestión a que va a ir corriendo, va a ir aprendiendo qué movimientos tiene que hacer para correr mejor. Y eso va a crear una memoria cerebral, la cual cada vez que él vaya a correr, va a aplicar de manera automática estos conocimientos ya adquiridos y va a poder cada vez mejorar su técnica. Y si algún día dejara de correr, esta misma memoria de trabajo le ayudaría pues a recuperar lo que ya había aprendido. ¿Cómo entrenarla? ¿Cómo entrenar nuestra corteza prefrontal? Primero, mediante el control de impulsos. Sí. Muchas veces en nuestro mundo moderno, nosotros se tiende a tener una corteza prefrontal desarrollada, subdesarrollada. ¿Por qué? Porque nuestros impulsos, cuando nosotros no controlamos impulsos o cuando tenemos todo al mismo tiempo, no hay chance para que tú tengas un momento de control, porque todo lo tienes al instante. Así que, por ejemplo, ¿no? Si tú puedes hacer lo que quieras por internet y enseguida esto perjudica a la corteza prefrontal porque no tiene chance de ejercitarse. ¿Por qué? Porque no tiene chance de controlar impulsos. Y esto lleva a personas impulsivas y que quieren todo en el aquí y en el ahora y no piensan a largo plazo. Los conocimientos, adquirir nuevos aprendizajes lo más variados posibles, nos va a ayudar a fortalecer esta área, ya que tiene que ver mucho con pues, el pensamiento y el desarrollo. La frustración. Tenemos que desarrollar una tolerancia ante la frustración, la cual pues no es mala. Muchas veces se nos ha formado pues en esta sociedad occidental que la frustración es mala y que todo el tiempo tenemos que ser exitosos o que todos nos tienen que salir bien. No todo en la vida va a salir bien. Y es importante que ante esas frustraciones no nos estanquemos, tal vez te puedes enojar, pero tienes que aprender a ser tolerante a esta frustración, a respetar otras personas, otros puntos de vista y a entender que no siempre vas a estar como nos lo quieren vender, feliz o que no siempre vas a tener las cosas al instante. Realmente pues se tiene que aprender mucho este control de impulsos para que tu corteza prefrontal no se encuentre subdesarrollada. Soluciones concretas para el desarrollo y pues mantención de la corteza prefrontal es practicar algún deporte, disciplina, instrumento, lo que sea, puede ser de forma competitiva o no, pero que tú veas un desafío en eso, que tú eso que estás haciendo lo hagas de manera constante y que trates de superarte en eso que estás haciendo. Nuestra segunda solución concreta es tener objetivos a largo plazo, no cortos e inmediatos. Por ejemplo, si aquí está mucho esta cuestión de que nos dicen de que siempre para hacer las cosas tenemos que estar motivados. Eso no es cierto. No siempre se tiene la motivación. Y la fuerza de voluntad, pues aquí lo vemos en la corteza prefrontal, no es tanto fuerza de voluntad, es un entrenamiento constante de tu cerebro, o sea, que tú domines a tu cerebro, no tu corteza prefrontal a ti, ¿no? Tener objetivos a largo plazo y no cortos e inmediatos. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver en que, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a poner un ejemplo muy mío, ¿no? Tengo tarea, ¿no? Pero quiero hacer otra cosa, no quiero hacer tarea. Pues sí sé que eso me va a beneficiar un poquito más a largo plazo que ponerme a ver una serie, que ponerme a hacer algo que quiero, pues entonces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque así voy a ir entrenando mi corteza prefrontal para poder controlar mis impulsos y poderme enfocar hacia donde yo realmente quiero. No hacia lo que quiero en el instante, sino lo que quiero a la final. El número 3 sería priorizar y planificar. Tener prioridades, primero va esto, después va esto y planificar a largo plazo. Y el número 4 sería ser tolerante ante opiniones distintas a las nuestras. Sí, o sea, desarrollar esta tolerancia de que no todo va a ser como queremos.
Y pues los beneficios que nos lleva a desarrollar esta corteza prefrontal es que nos ayuda a formar hábitos duraderos y consistentes. Lleva el desarrollo de la corteza prefrontal, vas a tener una mayor motivación y realización de tareas no tan sensorialmente estimulantes. Con esto me refiero a que, por ejemplo, tú cuando ves un video, juegas un videojuego, es sensorialmente muy estimulante. ¿Por qué? Porque están implicadas tus emociones. Porque al tú, mediante los estímulos audiovisuales que tiene el videojuego, el video, tú estás siendo estimulado pues en casi todos tus sentidos. Y a la final muchas áreas del cerebro se activan y pues esto lleva a que sea muy sensorialmente estimulante. Y pues esto lleva como que, digamos, una intoxicación de estimulantes y lo que pasa es que a la final, tú cuando quieres hacer una tarea menos sensorialmente estimulante, lo que va a pasar, por ejemplo, puede ser hacer tu cama, barrer, lo que sea, lo que va a pasar aquí es que tú no te vas a sentir tan motivado. ¿Por qué? Porque para ti es aburrido, no le vas a... Sí va a ser aburrido, va a ser tedioso, te va a dar flojera. Y pues realmente el desarrollo de la corteza prefrontal nos puede llevar a sentirnos mucho más motivados en nuestras tareas del día a día. Un mayor control de impulsos, pues también nos puede ayudar en lo social, porque esto nos lleva a la inteligencia emocional, a la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque vamos a poder controlar nuestras emociones y direccionarlas hacia donde queremos. Cumplimientos de metas a mediano y largo plazo, precisamente por esta parte de que vas a estar más motivado, vas a poder, pues realmente ver tus metas a largo plazo. Y pues esto nos lleva a una buena salud mental, ya que una persona que es inteligente emocionalmente puede gozar de una mayor salud mental y pues a la final todo esto en conjunto contribuye a una mayor felicidad del individuo. Y pues estas son mis fuentes y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, adelante. Yo tengo una duda. Sí, ¿cuál es? Decías que el cerebro se puede dañar por traumatismo, pero no, creo que no especificaste si era traumatismo físico o emocional, Pues o mira, los dos. A ver, el cerebro... deja, primero, perdón que interrumpa, deja de compartir para que te veas, porque solo seguimos viendo tu presentación. Gracias, Jafet, qué amable. Listo. Ahora sí, los traumatismos pueden ser tanto emocionales como físicos. Como vimos, el cerebro y nuestras emociones, lo no físico con lo físico, están profundamente interrelacionados.